poquito. Así como decir simplemente que un referente intelectual y un referente político. Y es muy rescatable esto, vamos a hacer un poquito de publicidad antes de darle la palabra, Dale. porque todos saben que hay un gran desafío y justamente lo que han visto el vivo que tuvimos con Agustín Laje, ya está en YouTube, está en mi canal, así que si me ayudan a llegar a las 4.000 de reproducción se lo agradezco. Fíjense lo que dijo Agustín en un momento, él habló del desafío que la izquierda asumió muy bien. Los dirigentes políticos del marxismo tradicional y de la nueva izquierda, todos y sin excepción, salvo algunos disparates como del Caño, son intelectuales. O sea, ustedes agarren los grandes referentes que ha tenido la izquierda y han sido políticos, pero también han sido intelectuales. Han logrado amalgamar ambas aristas. Por eso yo rescato la figura de Eduardo B. Solo, porque él entendió cuál es el camino. Él entendió que el camino de la batalla cultural es importante, pero no hay que descuidar el campo político, porque es en definitiva en donde se va a traducir la cultura en última instancia. Y en eso yo también coincido. De hecho, si yo he empezado a apoyar un determinado partido, ha sido porque dije, bueno, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Y esto de tener los pies en la tierra, y ahora sí vamos a entrar al tema de fondo, esta idea de tener los pies en la tierra es quizás la tesis central de Rothbard cuando escribe un populismo de derecha. Pero este populismo de derecha o esta tesis, que es mucho para elaborar, la va a desarrollar nuestro querido doctor. Así que, Eduardo, un gusto enorme y un honor tenerte de vuelta acá ayudándonos a crecer intelectualmente. Bueno, como siempre, un gusto, Horacio. Esperemos no tener problemas técnicos esta vez. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Sobre todo con los auriculares. Perfecto. No, bien, como decías vos, digamos. Yo, más que todo, me gustaría charlar un poquito de este tema, porque es un tema que es muy recurrente, es muy frecuente escuchar hablar del populismo de una connotación negativa, y bueno, y descartarlo como una opción, como una estrategia, digamos, electoral o forma de gobierno, digamos. Y desde mi punto de vista, me parece que no, que hay mucho para aprender del populismo y es algo que está en constante cambio, en constante adaptación, no es algo que es una sola forma de definirlo. Me parece que si vos hablas preguntarle a 10 tipos qué es el populismo, ninguno se va a poner de acuerdo. Eso es una constante. Se cree otro mito que es algo exclusivamente de la izquierda y no es así, digamos, no tiene un signo ideológico de por sí. Entonces me parece, en primer lugar, charlar un poco de esas cuestiones. A mí, a ver, estamos en una época estamos en el 2020, creo que estamos viviendo un cambio histórico respecto a que el populismo. El populismo no es algo de ahora, no es algo de acá en Latinoamérica, no es algo que surgió a partir de la elección de Hugo Chávez hasta Cristina Kirchner, sino que viene hace rato. Podemos encontrar las raíces del populismo en Aristóteles cuando hablaba del demagogo. Ellos tenían miedo, digamos, de que apareciera una persona que fuera el encantador, digamos, del pueblo y bueno, y lo movilizara y se terminara desvirtuando todo. Entonces ellos reconocían de que había un pueblo, de que existía, pero intentaban crear, digamos, los mecanismos para institucionalizarlos y para que no se desbordara eso. Después esto siguió, digamos, a lo largo de la historia, otro gran exponente. Esto de una forma un poco agarrada de los pelos, pero se puede hacer una lectura así, es Maquiavelo, por ejemplo. Maquiavelo para mí también expone las raíces del populismo. Ya, digamos, veníamos de Aristóteles y todos los siglos pasados veníamos de lo que era la ciencia, la política era la teoría política, y con Maquiavelo adquiere esa beta de ciencia política. Y Maquiavelo deja muy en claro, yo ayer subí una publicación de Instagram de un pedacito de Game of Thrones, que es como una cita a Maquiavelo, cuando dice los unos, los pocos y los muchos. Bueno, eso es muy Maquiavelo, digamos, el uno es líder, el príncipe, y los muchos son, digamos, el pueblo, y los pocos, bueno, depende, la oligarquía, la élite, depende de qué se quiera construir, digamos. Entonces me parece que el primer concepto es que el populismo no es algo estático, no es algo exclusivamente de la izquierda,
sino más que un método es una forma, digamos, de un tipo de discurso que es performativo y que va creando identidades. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo es persuadir e inspirar. Para mí, digamos, la definición de gobernar es relatar. Digamos, ahí te puedo resumir todo. Lo demás es más tecnocracia. Y por el otro lado, dentro de la democracia tenés un gobierno que es más tecnocrático. A Macri, viste, por ejemplo, se promocionaba como el mejor gobierno, el mejor equipo preparado de los últimos 50 años. Así nos dejó. Pero bueno, Y ahí sin tenés palabras. una visión tecnocrática. Pero por otro lado también era populista. Macri también le gustaba jugar también al populismo, muchas de sus políticas, el relato, quién identificaba al enemigo, el pueblo, antipueblo, eran populistas. No tenía el corte populista, del populismo progresista de los Kirchner, un populismo que en ciertas ocasiones es autoritario. Nosotros a veces le hacemos esa lectura que estamos acá en Argentina, pero hay gente afuera que hace la lectura que el kirchnerismo era un populismo moderado, light, claro, a comparación de Hugo Chávez, Maduro, Evo Morales, esos nenes, claro, ¿quién no va a ser moderado, digamos? Entonces, Además sí, quiero hacer como una acotación, porque está tan bien lo que has dicho, y para que la gente tome dimensión de la profundidad de tus palabras, que la contundencia del concepto de populismo, que pocos se han animado a decir que en efecto Macri era una suerte de populista. ¿Y por qué? Porque fue muy catalogado y muy criticado en muchos espacios, entre comillas, de derecha, al decir, no, Macri era simplemente un tecnócrata más que no tuvo discurso. De hecho, es cierto que carecía de una identidad propia, el sí, PRO hasta el día de hoy carece de una identidad propia, pero se vio favorecido por el populismo porque la esencia de su agenda política fue siempre favorecerse de esta grieta de K anti-K. Básicamente era el retorno del sí. concepto de lo político de Carl Schmitt, de ese concepto de amigo-enemigo, le favoreció muchísimo al PRO. Al día de hoy, que si hay una leve oposición dentro del Senado, es porque sigue subsistiendo este suerte de nosotros somos distintos, nosotros somos el otro, el enemigo, las antípodas de este kirchnerismo que ha vuelto. Ahora sí, Eduardo, quería hacer simplemente esa acotación para Sí. que vean que es muy certero y No, muy actual lo que estás diciendo. es cierto. Para mí uno de los errores, yo en realidad si vos lo comparás con el kirchnerismo, jugó mejor el populismo el kirchnerismo. La crítica que le puedo hacer a Cambiemos durante su gestión fue esa, que fue muy anti. Digamos, se quedó en no era una esencia, sino era un anti, digamos, era la sombra. Porque el kirchnerismo iba a estar, independientemente Cambiemos, podía estar otro partido que llenar ese espacio. Eh, Cambiemos, al contrario, no sé si hubiera existido de esa forma, si hubiera estado el kirchnerismo. Esto es una suposición, pero bueno, para Es mí en contrafáctico, pero es válido. sí, ahí te das cuenta quién tenía, digamos, quién tenía la hegemonía, digamos, quién planteaba el tema en términos, digamos, discursivos, quién marcaba la agenda, por decirlo de alguna manera, ese estilo. Eh, y bueno, para quedar un poco más en claro por qué el populismo es una herramienta y por qué es algo que debemos aprovechar, porque nosotros tenemos la oportunidad, primero estamos en una época de crisis, de disgregación social, se cree que vamos a llegar a una pobreza un 50%, ¿viste? Están cerrando en las noticias en muchos locales, muchos comercios, y se está percibiendo que va a haber un cambio de configuración social, económica, tipo 2001. Y yo creo junto a eso va a venir una crisis de representantes políticos. Entonces creo que estamos en esta época justo para aprovechar, me parece que el liberalismo y la centro-derecha tienen que aprovechar esta coyuntura, porque los populismos generalmente emergen en momentos de migración social. Si vos estudias los populismos en Latinoamérica, el periodo va realmente desde 1998 fue Chávez que se eligió hasta Macri el 2015, 17 años, 16, 17, 17 años, casi todos tuvieron una suerte de conflicto social y emergieron. Algunos emergieron tipo outsider, otros venían más de partidos tradicionales. Macri también se presentó como que venía de un partido de que era ajeno a la política, es otra característica del populista.
que bueno, es explotada. Y lo vemos en Europa, Trump también. Trump sorprendió a todo el mundo. Hay un videito que anda circulando que todo el mundo, nadie pensaba que Trump iba a llegar a la presidencia y lo logró. Ese me parece El caso un de, bueno, el caso de sí, Bolsonaro es muy particular. Bolsonaro. Era el outsider por excelencia, por el tipo de discurso que ya rompía con los esquemas políticos y el auge que ha tenido Vox. Porque recuerden que Sí, Vox que tiene una suerte de un retorno al nacionalismo español y esta visión un tanto hispanista. No es hispanista, yo sé que si hay un hispanista viene a decir, no es hispanista, sé que no lo es, pero tiene ese espíritu de querer retomar ciertas cuestiones del hispanismo. Y estos tipos, que yo los admiro realmente, por la valentía, los que viven en Córdoba van a entender. En Vox surge básicamente, eran tres amigos de familiares sí, que estuvieron en la segunda, padeciendo la segunda República de España, que fueron con un altavoz y unos carteles hechos a mano a la Plaza San Martín a vociferar en sí, contra del progresismo. Y vos, Eduardo, lo sabés, ellos empiezan así. sí, Y después sí, la sí, sí, gente se da cuenta, che, ¿quiénes son estos locos? Y obviamente que el primer año los ridiculizaban, pero el auge que tiene es justamente porque rompen los esquemas. Es el tema. sí, Y es el gran secreto, que es lo que un poco lo que hablamos días atrás en la radio, con los chicos de Libre, que hay que ser muy cuidadoso con los tiempos que se vienen. Hay que ser muy cuidadoso con los tiempos que sí, se vienen. Porque los grandes regímenes fascistas que han existido a lo largo y ancho del mundo fueron siempre un retorno de un pueblo que aspiraba a vivir en paz, un pueblo que aspiraba a tener una sociedad ordenada y que el caos y el alboroto y el conflicto los sobrepasó por completo mediante las formas institucionales o mediante el sistema demoliberal, podemos decir, una suerte de democracia social europea, no pudo contener esos grupos de oposición. ¿Cuánto creen que falta para que se instale un régimen totalitario? Si estamos viendo los desmanes que están haciendo Black Lives Matter, el feminismo que está en un auge y un nivel de violencia que ya se hace inalterable, hasta para las propias mujeres ya están rechazando el feminismo, sí, y sin embargo la agenda feminista se profundiza a través del Estado, la violencia, los grupos indigenistas. Lo de Chile pasó, y de esto vamos a estar hablando mañana, Chile pasó hace no más de 3 meses, no es que estamos contando una historia de hace 20 años atrás. Cuidado bueno, cuando la democracia, entre comillas, republicana, porque hay mucho verdad al respecto, no puede contener los grupos de oposición, porque se vapulea el sí. populismo, pero a veces termina siendo un sistema populista lo más mesurado, tranquilo y ordenado, antes que venga un régimen a lo Mussolini, como sucedió en Italia, donde no pueden contener las brigadas rojas. Quería hacer esa simple acotación, Sí. Eduardo. No, sí, exactamente. Mira, tenés varias lecciones de casos que pueden ser, digamos, paradigmáticas y que son contrarias. Tenés, por ejemplo, Vox, que todavía estamos viendo que está creciendo. Yo creo que todavía no llegó a su techo, pero como decís, era un tipo que tenía un taburete. Hay una foto de taburete, está en la plaza, está como, vas a acordar nosotros, que estuvimos en la Plaza San Martín, en la peatonal, con un viento, me acuerdo de invierno esa época. Y los tipos ahora llegaron tercera fuerza, están cada vez más participación en el gobierno, peleando. eh, y tenés los extremos, digamos. No necesariamente, ahí te das cuenta cuando un populista realmente no viene, no emerge de una carrera política o tiene mucha trayectoria técnica o formación en ese tipo, sino que accede por otro lado, outsider, digamos. Y bueno, y va construyendo a poquito el relato, va construyendo, identificando el pueblo, quién es el antipueblo, el enemigo interno, tanto externo. Y eso en realidad parece que es un relato, digamos, literario, pero no es literario, es político, porque va a definir el tipo de política que va a hacer realmente. Si vos decís, no sé, Clarín miente, yo trato de poner ejemplos todos locales acá para que la gente, pues si Clarín miente, bueno, vas a sacar una ley de medio y demás, entonces todo tiene su impacto, como el discurso tiene su impacto práctico de alguna forma. Lo que decías vos, bueno, es muy cierto. Hay diferentes formas de ver el populismo. Para mí el fascismo me gusta pensarlo como un populismo exacerbado, populismo que Ujú. ya perdió frenos, perdió todos los frenos democráticos, republicanos, si querés decir. Eh, Se apela muchísimo a la figura del líder,
no hay, digamos, un fascismo sin un líder estrella, casi mesiánico, Dios, que reemplace esa figura. Y bueno, hay que tener cuidado por ese lado. Pero por otro lado, también el populismo es una suerte de protección para esto. Si se llega, hay que saber construirlo. Por eso te digo, hay diferentes lecturas. Yo creo que más que el populismo, más que la patología política, que el populismo se lo ve como una patología política, un defecto de la democracia, la verdadera patología política es el progresismo, no es el populismo. Cuando empieza a implementarse políticas progresistas, que bueno, vamos a hacer ahí otra salvedad, porque vos decís progresista y te tildan como lo retrógrada, o que estás en contra del progresismo y te tildan como que sos retrógrado, que estás en contra del progreso. Y no es así. Hoy en día el progresismo está muy lejos de tener esa vocación de progreso, sino que es una suerte de estética moral, porque no es profunda. Hay contradicciones, hay muchas contradicciones, pero no le importa, convive con esas contradicciones, por eso tiene el éxito el progresismo. Y que de alguna forma, bueno, tiene una fuerte corrección política, es otra característica. Tiene una visión muy maniquea de la vida, extremista, el bien y el mal. O sea, yo siempre digo que cómo reconocer un progre es una persona exagerada, porque si es un progre no tiene que ser exagerado, no puede ser de otra forma. Y bueno, el buenismo te mata. ¿No? El buenismo es una cosa que está muy calado en la sociedad, muy del progresismo, donde en el buenismo, ¿cuál es el problema? Que importa más la intención que los resultados prácticos. Vos querés poner un cupo, te pongo un ejemplo, un cupo de senadoras, mujeres, y bueno, porque te pensás que estás guiado por una voluntad de justicia, que querés hacer el bien, pero terminás perjudicando a la mujer. ¿Entendés? Eso es el buenismo, en pocas palabras. Y ahí sobre ese punto, no, pero está perfecto, porque yo estoy pensando en este momento y estructurando todo lo que hemos venido hablando. Sí. Ya sobre el progresismo hay mucho para hablar, hay mucho, y ahí sí sería como ya escaparnos un poco del tema del populismo, pero va de la mano por un artífice en particular que ya vamos a hacer mención más sobre el final. Yo coincido plenamente que el populismo, quizás por algunas lecturas un tanto exacerbadas en su visión del liberalismo, han denostado lo que es una construcción populista, pero de hecho, un gran líder populista es Donald Trump, atacado por la hegemonía y el mainstream progresista por excelencia. Ahí van a ver cómo se empiezan a vincular con las cuestiones. No es malo el populismo. De hecho, es tan sano para la política el populismo que rescata la verdadera esencia de lo político. Negar la esencia de lo político, negar el concepto de pueblo, y esta idea de que la democracia es simplemente una visión de un mundo ordenado, de individuos atomizados, capaces de tomar decisiones en abstracto y un racionalismo en extremo, yo creo que ahí está el peligro. Porque fíjense, porque yo tendría argumentos en este momento, desde mi humilde posición, para hablar en favor de una cosmovisión un tanto más comunitarista. Todos saben que como conservador uno tiene como una visión un poco más comunitarista, pero incluso quiero hablarlo para que vean lo que es un camino de, digamos, de unión y de diálogo desde el propio liberalismo. Entonces vamos a tomar el ejemplo argentino de 1853. Tal visión tuvieron aquellos padres fundadores. Algunos van a decir que fueron conservadores y otros liberales. Digo, la etiqueta acá está de más. Pero concedámosle a los politólogos esa visión de que eran liberales por el contexto histórico y político y las ideas que llevan adelante. La primera palabra que aparece en la Constitución Nacional es nos. Esto no quiere hacer, muchas veces quiere haciendo como una especie de propaganda del partido. No, estoy aclarando. Si uno lee ya todo el preámbulo, con citar a Dios, la idea de pueblo, lo dicen, yo, el individuo argentino, no, es el pueblo argentino. O sea, ya ellos tenían una visión marcada de que la persona por fuera de la comunidad queda totalmente desnuda frente al poder político. Y si queremos limitar el poder político, tenemos que mantener vigentes las microcomunidades como la familia, la fe. Estamos hablando de comunidades
intermedias y voluntarias. Está clarísimo eso, que estamos hablando siempre de intermedias y voluntarias. Digo porque para algunos piensan, no, este conservador no quiere meter la Inquisición por la fuerza. No, gente, no estamos hablando de eso, pero digo, ahí está la importancia. ¿Qué es el discurso que usó Bolsonaro? Es el discurso que usó Trump, el discurso que usa Vox, el discurso de Polonia. Los países que han resistido a la izquierda lo han hecho no desde yo como gran libertario vengo acá a poner el pecho solo frente al Estado. No, gente, cuidado que se caen algunos extremos bastante delicados en esos casos. No sé cómo lo ves vos, Eduardo. No, totalmente. Y eso lo puedes ver en los dos extremos, desde un régimen democrático hasta una dictadura, un régimen totalitario. Por ejemplo, si hablamos del populismo, el hecho, digamos, lo que define el populismo es el mito, ¿no? Lo que hablamos recién de relatar y el mito. En un régimen totalitario es la propaganda. Digamos, básicamente lo que utilizaron, el ejemplo clásico es el fascismo o el nazismo alemán y la propaganda. Y en esto según lo que decías vos, por ejemplo, las instituciones intermediarias, por ejemplo, la iglesia, un club, suponete, era una suerte de paraguas frente a esa propaganda. Entonces la propaganda era obvio que iba a atacar a ese paraguas, a esa institución, en este caso la iglesia en la parte occidental, y lo mismo en la democracia, cuando un populismo exacerbado de izquierda intenta atacar la iglesia, es eso, digamos, es tratar de sacar del medio todas las instituciones que por tradición y estructura forman una suerte de paraguas, digamos, con el individuo y no llegan a algunas acciones concretas de la propaganda. Es muy interesante también el tema de la propaganda, es tan interesante como el tema de los relatos, del mito. También hay que conocerlos porque existe actualmente en la actualidad, son prácticas que si bien no están exacerbadas, se usan en el periodismo y los gobiernos le siguen usando, digamos. Esto de amontonar a la gente en un espacio para dar una imagen de los actos políticos en Navidad y sacar una foto de arriba con un dron, eso es un procedimiento de la propaganda, digamos, se sigue usando. Hay que estar muy atento a esas cosas, digamos. Y el relato es útil. Sí. El relato y el romanticismo es útil, para bien y para mal. A ver, es útil, depende de quién lo utilice. Para los que somos hispanistas, la figura de Don Pelayo y la batalla de Covadonga, la verdad es que creo que fueron 11 contra 13, fue una batalla, digamos, más, una reyerta fue en realidad, pero para el mundo hispánico era el comienzo de la reconquista y todo el romanticismo por detrás, que bueno, acá viene a reinstaurarse el sistema romano y cristiano por sobre el musulmán y el totalitarismo árabe. Estamos viendo que el relato es bueno cómo se utilice. El romanticismo de decir, bueno, vamos a reivindicar la república, vamos a reivindicar el individuo, las familias, las tradiciones, no es malo. El tema es que, y acá quiero hacer una declaración para que vos nos des tu visión de esto, nosotros estamos en este momento ingresando al globalismo. Y acá viene justamente lo que yo dije de romantizar Covadonga y la batalla de Don Pelayo. No es que soy un delirante que tenía algo raro el café, no. Tiene que ver, porque ¿qué fue el proceso de conquista de los musulmanes en aquel momento, en el siglo VIII? Fue un sistema totalitario que venía a acabar con un determinado tipo de identidad. En ese caso, bueno, era la Iglesia Católica del Alto Medioevo. Pero el relato permitió romantizar, que inspiró a todos los católicos a luchar por sus libertades en España y fueron reconquistando el resto de las zonas, después la península y los demás espacios. ¿Bien? Nosotros estamos asistiendo al globalismo. Claramente que va a haber un auge del nacionalismo. Claramente que va a haber un auge en distintos espacios del mundo porque la gente va a resistir. Como siempre decimos, el globalismo es peor que el comunismo. Porque en el comunismo, si yo estaba disconforme, me arriesgaba a que me bajen un tiro, pero intentaba saltar el muro, cruzar nadando el océano o pasar las fronteras de Rusia. O sea, había una parte libre del mundo a la cual yo podía arriesgarme a escapar. Pero si el globalismo se instaura, ¿a dónde vamos a escapar? ¿A la luna? Entonces, claramente que los espacios de resistencia van a surgir en primer lugar en el nacionalismo. Eso está decantado, no hay ningún politólogo que se anime a pensar distinto en este sentido. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir ese espacio nacional? No quiero decir nacional, ese espacio nacional, ese espacio local. Lo vamos a construir con una unión, romantizando lo que es un espacio de la nueva derecha, decir, bueno, buscamos las libertades, las tradiciones, el respeto al culto, o vamos a seguir diciendo,
no, que venga IPPF, que vengan todas las empresas internacionales, que la ONU nos domine, que centralice el poder de la OMS. Cuidado cómo se construyen los nuevos espacios que la experiencia de mitad del siglo XX dieron resultados nefastos, acabando con la vida de millones de personas que quisieron resistir también estos intentos de hegemonía, pero se les fue de la mano lo que claramente es la historia de Europa del siglo XX. ¿Cómo lo ves vos, Eduardo, esto? Sí, yo respecto al futuro, mira, empecé por la forma de gobierno, la democracia. Está bien, la democracia es difícil de definirla en la práctica. Nosotros somos un país que tiene democracia, una república representativa, pero a veces vos decís, no es tan democrático las cosas que pasan. Vos decís, hay democracia en Tucumán, donde, viste, en la elección pasada era un candidato cada 57, algo así, salió una noticia ahí, búsquenla, 64 habitantes, y esa es democracia, una red clientelar que claramente canaliza los votos, que no es una... o Formosa, donde tenés un 70% de empleados públicos, un estado muy grande, que se dedica a pagar sueldos, donde no hay división de poderes, el gobernador controla todo, levanta el teléfono, el medio del canal de televisión, los jueces. Entonces no es tan simple, en primer lugar, el concepto, digamos, que estamos viendo de democracia. O sea, es que hay un índice de democracia que se publica, The Economist creo que lo publica, que valora, digamos, el grado de democracia según algunos factores, creo que el tema de participación, de corrupción, de instituciones, y la verdad que la democracia también. Transparencia, la democracia plena o full, algo así como le pone ese nombre, es rara. La verdad que muy pocos países cumplen con eso. Entonces, en ese contexto hay que pensarlo el globalismo, ¿no? Entonces va a tender a desaparecer. Y yo creo que estamos llegando a un punto donde cada vez más hay más intromisión de una agenda global, de instituciones, estructuras supranacionales que, bueno, te bajan la línea. En el caso de la OMS es muy paradigmático, digamos. Creo que es por excelencia un ejemplo donde, buena o mala, hay interferencia en decisiones de un ministerio, en realizar las agendas y más. Entonces, bueno, ni hablar de la parte económica, militar. Me parece que va a haber una suerte de vuelta al nacionalismo en la forma de hacer política, y que justamente me parece que los populismos van a ser, recién estamos como te digo, esto es un fenómeno nuevo que está empezando en el siglo XXI. Acá no sé si hay en Latinoamérica si hay populismo de derecha, yo creo que van a empezar a aparecer. Para mí Bolsonaro sería un ejemplo por cómo tiene el relato y la estructura política de él. Sí. Pero no está sentado en el Estado, ese es el problema. Él no se asentó políticamente en el Estado. Lo de Sarah Winter es un claro ejemplo. Sí, yo quiero ver un poquito más de Bolsonaro antes de decidirme, pero sí, tiene muchos tintes de populista, de ultra. Bueno, como siempre, para la izquierda es ultraderecha, o sea, sí, es como para nosotros, no existe kirchnerista, son todos ultra kirchneristas, digamos. Así que quiero verlo, digamos, hay que ser vivo y pensar como la izquierda también. Quiero verlo. Trump es claramente un populista. Bolsonaro todavía no me animo, hay cosas que no me cierran, pero Trump es claramente un populista. Todo el tiempo está agitando, todo el tiempo está subiendo la apuesta. La verdad, como político, me parece una cantidad de cosas, pero me gusta Trump como político, cómo se maneja y cómo juega. Hay que ver cómo sigue, todavía que lo reelijan porque quiero verlo un poco más. Me congelé. No, pero ahora creo que volvimos. No sé si la gente lo puede ver bien. Ahora estamos bien. Ahí volvimos. ¿Me escuchas bien? Sí, está perfecto. Sí, ahí te escucho. Listo, me había congelado. Entonces a mí me parece, vos te quiero preguntar también, ¿qué pensás? ¿Es posible acá en Argentina encarar un proyecto populista y que tenga ese signo ideológico de centro derecha, liberal? ¿Es posible? ¿Existen? Para mí sería muy complicado. Para mí,
yo creo que podría existir, pero necesitaría muchísima madurez por parte de los dirigentes en calmar las aguas de las militancias. Y ya hago mea culpa, porque no es que solamente son, entre comillas, valga la chicana, los pubertarios contra los fachos conservas en Twitter, que es donde más se ve. Hay un poco de culpa repartida de cada lado, pero yo creo que las dirigencias tendrían que calmar un poco los egos, porque es muy difícil construir cuando en forma dogmática viene un referente y dice, el marxismo de derecha, o te dicen, o te sacan un libro de cómo hablar con un conservador, que de hecho no cito un solo autor, yo lo leí, no cito un solo autor conservador real, o sea, no puedo refutar en ningún momento a Russell Kirk o Roger Scruton. Y sin embargo, si uno lee, por ejemplo, a Russell Kirk, que es como el padre del conservadorismo americano, Russell Kirk, conservador por excelencia, de hecho escribe The Conservative Mind, fue el asesor de Ronald Reagan, fue uno de los principales asesores de Ronald Reagan. Entonces, yo digo, si los dirigentes fuesen más humildes y no tuviesen miedo a concederle ciertos espacios intelectuales a los que piensan por ahí un poco distinto, se darían cuenta que, por ejemplo, en personas como Russell Kirk, que defendía a ultranza la libertad de comercio, la no intromisión de las Fuerzas Armadas en el extranjero, a ver, no es un tema menor, el tema de favorecer las propiedades privadas, el incentivo comercial de que las personas se hagan cargo de sí mismas, de que no salga el Estado a hacer un salvataje de un banco, por ejemplo. Hay muchos puntos en común. El refuerzo de la sociedad civil y de organismos intermedios. Entonces digo, es totalmente, sería factible, digo esto, en una sociedad madura. Aunque seamos una minoría de la derecha, o centro derecha, o liberales, conservadores, como le quieren llamar, los no progresistas, vamos a poner así como término genérico, se necesitaría mucha madurez. Necesitaría mucha madurez política, pero yo creo que hay mucha inmadurez por parte de los dirigentes. Porque si los dirigentes, si viene por ejemplo José Luis Espert y le dice a sus chicos, dejen de romper las pelotas con el tema de estar barriendo los pro vida, aunque nosotros somos pro aborto algunos, ninguno va a estar a favor de legalizar el aborto porque implicaría que el Estado ponga guita en esto. Por ahora dejemos el debate para después y nos hagamos cargo de lo que realmente importa. Pero si están creando nombres de paja, diciendo, no, los conservadores quieren imponer la moral, y yo siempre le digo, así como Sotelo apostó $2.000 a ver quién demostraba los 30.000 desaparecidos, yo siempre digo, yo apuesto lo que quieran a que no encuentren un solo intelectual de los conservadores, Russell Kirk, Roger Scruton, Resolini, Croce, Edmund Burke, que hable a favor de que el Estado tenga que imponer una moral. Entonces yo noto por ahí como que hay algún espacio que están así como hay fanáticos de los 30.000 desaparecidos, hay fanáticos a hablar en contra del conservadorismo. Y algunos conservadores que también se la pasan barriendo a los liberales en vez de estar haciendo una lucha contra la izquierda, que eso también es clarísimo. Están más preocupados en pegarle a un tuitero de 15 años que en estar diciendo, ¿qué necesitan los de la fundación para llevar adelante un programa radial que combate la hegemonía del progresismo? Eso también es real de los dos lados. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Sí, la verdad que se ve mucho boludeo, digamos, en las redes. Todo el mundo quiere cambio, pero nadie mueve un dedo. Y están los grandes, digamos, no solamente opinólogos, que eso vaya y venga, sino también los que proponen cosas pero no las llevan. Un método que tenemos nosotros es en la fundación, cuando alguien propone algo y te propone un plan que suena maravilloso, vos decís, bueno, encárgate vos de hacerlo. Y ahí ya está, ahí ya deja nadie propone nada, digamos. Porque te critican, ustedes deberían hacer esto, no esto, traer hasta... Vos decís, bueno, encárgate, hacelo vos, y ahí se acabó la discusión. Realmente el que propone mucho hace poco, es así. Y respecto a los referentes, yo creo que también hace falta, no quiero dar nombres, pero hay algunas, se me podría ocurrir algunos nombres, algunos candidatos que encarnen esta figura, esta suerte de figura del líder, que empiece a relatar y empiece a moldear ya este pegamento, esta suerte de cohesión que hay que darle a estos espacios, pero tiene que ser alguien carismático, alguien que sume y que no reste, que esté pensando en lo importante y no en estas cosas que no suman. Hay que aprender de los peronistas, no se aguantan entre todo, pero
van todos juntos y hacen cosas. Después tienen otra forma de arreglarlo, pero van juntos. El concepto de hegemonía que hablábamos ayer con Agustín de Lenin, pegamos juntos y marchamos separados. O sea, ese es el concepto de hegemonía básico de la primera cama del tradicionalismo más ortodoxo. Es, bueno, marchamos separados pero pegamos juntos. Fíjense en cómo se articuló la izquierda, que tanto el feminismo puede tener un montón de divergencias dentro del feminismo entre sí mismo, tiene un montón de divergencias, porque están las rasfems, están justamente las que niegan la transexualidad, hay de todo ahí adentro. El feminismo es una bolsa de gatos literalmente. Espero que no me censuren el video porque dije la palabra gato, pero me refiero a que se matan entre ellas. Ahora me van a censurar porque dije la palabra de matar, pero se pelean entre ellas y sin embargo, fíjense que no tiene ningún problema en coalicionarse con, por ejemplo, el ecologismo para crear el ecofeminismo y pegarle al hombre capitalista. Y se alían con el indigenismo y le pegan al hombre capitalista y cristiano. Y nosotros, mientras tanto, estamos viendo acá con el liberalómetro, como bien dijiste vos, decimos mal calibrado, a ver quién es más liberal cuando al frente tenemos un monstruo que nos viene a arrollar por completo. Sí, la feminista es increíble. La feminista, vos ves la marcha y se pelean entre ellas. ¿Quién deja entrar los hombres? ¿Quién no deja entrar los hombres a la marcha? Pero bueno, pero mientras tanto te cortan la calle y te hacen la vida imposible. Y te marcan la agenda, te marcan hasta la agenda jurídica de una nación. Sí, totalmente. Ahí estamos, hay que tocar un tema, ya que nos quedan 20 minutos. Quiero aprovechar que ya que estamos más, digamos, ahora vamos a tener más como una conversación entre amigos, digamos, más que una clase en este momento. Sí. Pero hablando de construir un populismo de derecha, que me gusta el término, yo de hecho me sentiría muy cómodo hablando de un populismo de derecha. Si vos eventualmente pudieses aspirar a cualquier tipo de cargo, sea electivo o no, puede ser un cargo ejecutivo o un cargo legislativo, dentro del Estado, ¿dónde te sentirías cómodo y dónde sentirías que tendrías que estar vos? Porque no es lo mismo que yo me sentiría, por ejemplo, cómodo siendo diputado, pero donde yo creo que tendría que estar, en el caso, por ejemplo, mío, sería que sea en el Ministerio de Cultura, para cerrarlos directamente. ¿Vos dónde te sentirías cómodo y dónde crees que deberías estar vos? Mira, a mí me interesa más la parte legislativa, ¿no? De la parte... Pero yo creo que me gustaría, en realidad, estar en un ministerio. Me parece que el trabajo hay mucho para hacer ahí. Hay muchas reformas que hacer y diseñar bien las cosas, o por lo menos buscar a gente que te prepare. Pero en el trabajo de la coordinación y demás es importante poner a personas en clave. Yo creo que me vería más en la parte más ejecutiva. Pero la verdad, Ministerio de Salud. También podría ser. Sí. Es un ministerio prendido fuego porque la salud no sabes por dónde empezar. Ese es el tema de la salud. Educación sería otro tema que me interesa. La verdad que hay mucho para hacer en educación, mucho. Adelantar la Argentina 50, 60 años con educación. Es terrible el trabajo que hay que hacer. Tocando un poco el tema de la educación, y ya que estamos en este ya más distendido de la conversación, tocando el tema de la educación, ¿cómo construirías vos una suerte de relato? ¿O utilizarías en algún punto, yo sé que es como medio maquiavélico lo que voy a decir, pero se puede debatir a favor o en contra tranquilamente, pero ¿utilizarías en algún punto los recursos del Estado, la agenda estatal o la agenda de educación en este momento, en la coyuntura, ahora en la realidad, digamos, siendo realista, para empezar de a poco a construir una suerte de relato desde el Estado en favor de por ejemplo, de las libertades, la vida, la propiedad? ¿O creerías que no, hay que ser ético y decir, no, yo no meto el Estado en estas cuestiones y lo construimos desde la política del partido y no desde los recursos estatales? Yo creo que se podría hacer, pero más que darle una forma, habría que limpiar, porque vos viste lo que son los manuales. Yo creo que sacando un poco la ideología de la educación, y más que meter contenido, digamos, que para decirlo de alguna manera, meter contenido que lleve agua para tu molino, me parece que habría que aceitar más los mecanismos de controles, que los mismos alumnos tengan posibilidades de... Nosotros, viste, teníamos un proyecto cuando hicimos la parte de la campaña, gobernación, es el tema del voucher, pero
no tanto también por lo económico, sino por lo que viene después. Porque si vos tenés a un tipo que le decís, bueno, a ver, es difícil saberlo, pero comparativamente, se cree que un alumno de la universidad pública equivaldría, cuesta más que un alumno de la parte privada. Entonces vos decís, esa plata en vez de dársela a la universidad, que la maneja un tercero, y a través de un voucher que acceda al alumno de educación y elija la universidad que quiera ir. Un poco te evitas de que, porque la gente que no tiene recursos y que bueno tiene que acceder directamente a la universidad pública, que yo la quiero un montón, es muy buena, yo también me formé ahí, también pasé por la breve experiencia del posgrado en la parte privada, pero no tenés opciones, es la verdad, como sea buena o mala, no tenés opciones. Entonces me parece que una de las estrategias de distribuir un poco, de hacer contrapeso, es eso. Y bueno, ni hablar de mejorar las condiciones, becas y demás, donde quieras estudiar. Además de que siempre eso, y en eso yo tengo una gran coincidencia con los espacios más liberales, digamos, yo siempre digo, no es que seamos enemigos per se, simplemente podemos tener divergencia en lo conceptual en algunos puntos, pero algo que es muy real, es algo muy real que yo lo aprendí dentro de los espacios liberales, que la educación en Argentina siempre es pública, y este es el mito. Uno cuando critica la educación pública, no está criticando que existe un colegio con financiamiento público, que no es lo mismo, porque en el caso nuestro, digamos, es una visión de la subsidiariedad del Estado, de decir, bueno, el Estado es la última ratio, lo que no puede hacer el privado que recién ahí aparezca el Estado. Claramente que en una zona de carenciada no vamos a dejar sin estudiar a los chicos y hasta que aparezca una resolución de mercado a ese contexto, sí que el Estado supla. Es una visión de subsidiariedad, ¿bien? Pero digo, una cosa es el financiamiento y otra cosa es que la educación sea pública. ¿Qué quiere decir esto? Aún en los colegios católicos, aún en los colegios privados, la gestión es privada, pero la última palabra en el control y la agenda educacional la tiene el Ministerio de Educación. Es decir, acá no existe un sistema de libertad absoluta de enseñanza. De hecho, intenten ver si sus hijos pueden tener homeschooling. Yo conozco solamente 3 familias en Argentina con homeschooling, pero el Ministerio de Educación tiene siempre la última palabra, aún en los colegios privados. Y esto es muy grave. Porque desde la Revolución Francesa en adelante, cuando se instituye la educación obligatoria en las primarias, donde el Estado se empieza a autolegitimar a sí mismo. Y un Estado sobredimensionado que encima se autolegitima es muy riesgoso, muy riesgoso. Sí. Bueno, ese es otro tema, el tema de las políticas, las gestiones. Nosotros no tenemos, en salud, por ejemplo, el sistema ese, no me acuerdo qué país, bueno, hay varios países de Europa que tienen eso del tema de salud, que se puede aplicar. Y en educación, es cierto eso, digamos, que el ministerio realmente te baja línea, porque vos tenés la decisión de si vos querés mandar a tu hijo a determinado colegio con determinado tipo de educación y determinada ideología, pero vos sabés dónde lo estás metiendo, digamos, y sabés que va a ir ahí. Diferente es que tener una sola opción única, que tengas una única opción, y que encima la opción que, como decís vos, el Estado te enseña en eso, digamos, que el Estado te da soluciones, que el Estado es la única forma de progresar, que es legítimo, que en nombre del pueblo. Parece vos decís, ustedes parece que están delirando, pero hay que ver los manuales, Fíjate a Derecho, o los libros de Perón, los clásicos. Mucho más profundo que eso. Es mucho, totalmente de acuerdo, incluso lo que digo, y en esto, yo sé que Eduardo trata de llevar un plano, digamos, determinado plano que yo comparto, pero si lo analizamos filosóficamente, y yo sé que esto él lo va a entender, ya los propios manuales de educación cívica te hacen ver que el Estado tiene que existir porque sí, porque hicimos el gran salto del estado de naturaleza, el estado de bienestar, entonces el estado de bienestar es nos hemos separado de esa vieja intelequia liberal, del estado chiquito que regía solamente para los ricos. Ustedes no se dan cuenta, pero ustedes analicen bien los manuales de estudio de educación cívica que hay en este momento, y todos hablan a favor del estado de bienestar para contrarrestar los grandes poderes del capital, que el capitalismo es malo hasta 1930 y que gracias a eso se vino toda la población abajo. Es un mensaje eminentemente comunista disfrazado de el New Deal, el bienestar, más y mejor democracia para el mundo. Lo que digo en la mayoría circunstancial es válido.
O sea, cuidado sí. que muchos suben esa fotito de Perón te ama diciendo, no, miren cómo te doctrinaba. No, gente, el adoctrinamiento de fondo es mucho más obsceno en la actualidad porque está disfrazado y es mucho más imperceptible para la mente media.